Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, y buenas tardes también a todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Una vez más, les invito a que nos acompañen en esta hora y que ojalá que puedan interaccionar conmigo, ya sea con preguntas, con comentarios. Pueden ustedes comunicarse en vivo, si es por radio, pueden comunicarse en vivo llamando al teléfono aquí de la cabina al 888-880-8563. También pueden mandar sus textos, comentarios, sugerencias al 830-388-3009. O comuníquese con nosotros o esté en contacto con nosotros a través de los medios de comunicación social, como lo es el de Virgen de Guadalupe, por el internet, Virgen de Guadalupe 1380.com, o más bien es el BGR 1380.com, o en la página de Facebook es facebook.com/BG Radio 1380. Pues bien, entonces vamos a abordar un tema que pues está muy de acuerdo con el tiempo que estamos viviendo, la Cuaresma. Ya estamos prácticamente a mediados de la Cuaresma, y sabemos que la Cuaresma es el tiempo por excelencia en que la Iglesia nos llama a 3 disciplinas: el ayuno, la oración y las obras de caridad. Y entonces, a propósito de el ayuno, me han pedido que hablara un poquito sobre este tema de lo que se debe y no se debe hacer en cuanto al ayuno durante la Cuaresma. Sabemos nosotros que durante la Cuaresma la Iglesia nos pide, es como una especie de obligación, nos pide que hagamos ayuno al inicio de la Cuaresma y el Viernes Santo. Al inicio de la Cuaresma es el miércoles de ceniza. Nos obliga a todos los mayores de edad, los adultos, y los adultos pues ya se considera aquellas personas de 18 años en adelante, y excluye a los de la tercera edad. De los 65 años en adelante ya no obliga el ayuno. Entonces solamente a los adultos entre los 18 y los 65 años el ayuno 2 días en la Cuaresma, obligatorio: el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. ¿En qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en tener solamente una comida principal durante el día. Por ejemplo, si ustedes se levantan y tienen algún desayuno con café, pan dulce y que con los huevos revueltos o con tocino, como sea, pues entonces en el ayuno solamente lo único que pueden tomar son líquidos. El café tal vez un jugo de naranja o qué sé yo. Pero comida sólida no, sino que tienen que esperarse hasta en cierto momento del día tomar esa comida, una sola comida principal. Eso es el ayuno. También hay que distinguir la diferencia
entre lo que es ayuno y lo que es abstinencia. Todos los viernes de la Cuaresma, incluyendo también el miércoles de ceniza hasta también el Viernes Santo, todos los viernes de la Cuaresma pide la Iglesia que se haga abstinencia. ¿De qué nos abstenemos? Nos abstenemos de comer carne. Muchos dicen, el pollo no es carne. ¿Y entonces qué es? El pollo es carne y no se debe consumir en los viernes de Cuaresma. Lo que sea cualquier animal terrestre se le considera carne, y entonces no se debe comer en los viernes de Cuaresma. Solamente cualquier cosa que sea vegetal o también los animales marinos, es decir, el pescado, los camarones, etcétera, todo lo que es considerado como mariscos es permitido en los viernes de Cuaresma, pero carne de animal terrestre no. Y entonces, ahora, hay algunas estipulaciones en las cuales el Papa otorga su dispensa a ciertos grupos que no les obliga la abstinencia. Los países tercermundistas, los países pobres, y obviamente que solamente a los pobres de los países pobres les tienen esta dispensa, porque sabemos que en países pobres hay gente rica. A la gente que tiene medios de tener una dieta constante de carne, entonces a ellos sí les obliga la abstinencia, pero a las personas pobres que normalmente su dieta no consiste en carne porque no la pueden comprar, y si un viernes por cualquier situación pudieran tener carne para comer, les es permitido, porque normalmente ellos no tienen la oportunidad de comer carne todos los días, ellos ya están haciendo abstinencia todos los días. Entonces, a los pobres no, los pobres que no pueden comer carne todos los días, a ellos no les obliga la abstinencia. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro para ustedes la diferencia entre ayuno y abstinencia. Ayuno es solamente una comida al día y abstinencia los viernes de Cuaresma, no comer carne de animal terrestre. Pueden comer verduras, productos lácteos y mariscos. Ahora, vamos a enfocarnos más en lo que es el ayuno. Ya les había dicho yo que el ayuno que obliga en la Cuaresma es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Ahora, hay personas que por su iniciativa y su propia espiritualidad deciden, eso está al libre albedrío de las personas. Es la libertad y la espiritualidad de las personas que se sientan llamados a ayunar cada viernes de la Cuaresma, lo pueden hacer. Hay personas que toman toda la Cuaresma como un ayuno. Se puede hacer, pero no es obligatorio. Ni es obligatorio los viernes de Cuaresma, ni es obligatorio toda la Cuaresma ayunar. Si alguien por su espiritualidad se siente llamado y se siente empujado por su propia espiritualidad a ayunar todos los días de la Cuaresma, lo puede hacer, pero no es una obligación. Y hacerlo también tiene que tomar medidas, porque hay de ayunos a ayunos.
el ayuno de una comida principal al día, pues ahí es donde vas a obtener tú los nutrientes que tu sistema necesita para sobrevivir. Pero si va a ser un ayuno mucho más estricto, por decirlo, de pan y agua, entonces tienes que tomar cuidado de que ese tipo de ayuno no vaya a afectarte físicamente, porque tu cuerpo como quiera va a necesitar los nutrientes para sobrevivir, y entonces que no les vaya a dar una anemia, que no les vaya a afectar en otras formas. Entonces siempre tiene que saberse hacer y cómo y con mucho cuidado si va a ser un ayuno estricto. El ayuno estricto, que es el de pan y agua, no todo mundo lo puede hacer y no están obligados a hacerlo. Solamente aquellas personas que tengan la capacidad física para poder hacerlo, lo podrán hacer y tener su cuidado de tal vez aún ayunando pueden tomar algunos suplementos alimenticios o vitaminas que le ayuden a sostener su físico, su cuerpo en buen estado. Pero otra vez, ya sea los 40 días con una comida principal, pueden hacerlo si así lo quieren. Ya sea 40 días a pan y agua, lo pueden hacer si así lo quieren, pero nunca será una obligación, no es una obligación, no es algo que tenemos que hacer. Eso es una libertad de la persona y de su espiritualidad que se ha llamado a hacer ese tipo de sacrificio, pues lo puede hacer, pero no obliga. Espero que comentarios sobre el ayuno puedan serles útil. Y entonces, y por supuesto, si en cualquier momento a través de la programación ustedes quieren hacer alguna pregunta o hacer un comentario sobre el ayuno, pues por favor háganlo. Bienvenidos. Y entonces, una vez que pues les he comentado acerca de lo que es el ayuno durante la Cuaresma, pues vamos ahora a pasar a otros puntos. Vamos a retomar lo que hemos venido viendo en las últimas, tal vez 3 programaciones, que ha sido comentarios sobre la naturaleza de la liturgia, es decir, de qué se trata la liturgia, cuál es su esencia, aún su razón de existir como algo muy propio de la Iglesia, y que es la actividad, lo llama el Vaticano II, la actividad más importante que supera cualquier actividad de la Iglesia. Supera aún a sí mismo, y no porque no tengamos que hacer lo demás, tenemos que hacerlo, la evangelización, la catequesis y las obras de caridad o las obras sociales de la Iglesia son importantes, pero ninguna de las otras actividades supera a la actividad de la liturgia. Y por eso, si es tan importante, hemos estado comentando por qué es importante la liturgia en la vida de la Iglesia, en la vida de los creyentes, en la vida de la comunidad. Una de las cuestiones que nos dice que la liturgia, fíjense, la liturgia es cumbre y fuente de la vida de la Iglesia. Cumbre porque hacia la actividad de la liturgia, hacia allá sube o hacia allá va o hacia allá aspira la Iglesia. La Iglesia en su
actividad litúrgica, en su acción litúrgica, es una cumbre. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentra su máxima expresión como iglesia, porque es un momento, la liturgia, la oración litúrgica es un momento de comunión con Dios y nosotros como iglesia. Entonces en ella encontramos la cumbre de toda actividad. La liturgia es cumbre de la vida de la iglesia. Es cumbre en el mismo sentido como aquel momento en que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la cumbre de un monte. Y estando allá en la cumbre, se transfiguró delante de ellos. El transfigurarse es ir más allá de la figura, transfigura, más allá de la figura. ¿Cuál era su figura? Su figura era humana, la de Jesucristo. Una figura física. Y entonces, a través de los ojos, los discípulos solo veían a un hombre, a Jesús. Pero no se veía su divinidad. Pues en ese momento en que Jesús lleva a estos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, a la cumbre de esa montaña, va más allá de la figura, transfiguración. Trans quiere decir más allá, y figura, pues transfiguración, más allá de la figura. Y entonces más allá de la figura de Cristo está su divinidad. Y entonces esa transfiguración Jesús les muestra su divinidad. Y por eso el simbolismo de que los haya llevado a la cumbre de un monte. Nosotros también en la liturgia tenemos la cumbre donde Jesús se transforma y nos muestra su divinidad a través de la liturgia. Y ahí experimentamos en esa cumbre, en ese momento de éxtasis, la divinidad. Dios que se hace asequible a nosotros meramente seres humanos. Y precisamente, pero no se hace asequible a nosotros no como individuos, sino como parte de una comunidad, la comunidad eclesial, la comunidad de la iglesia. De ahí la importancia de la celebración comunitaria. Y que en esa experiencia de la liturgia que nos lleva a la cumbre de la transfiguración, de la divinidad que se transfigura y nos muestra el rostro de Dios a través del misterio de la liturgia, por eso la liturgia es cumbre, porque nos lleva al momento más alto de toda aspiración humana. El momento más alto de toda aspiración humana es estar en comunión con Dios. Y la iglesia lo realiza a través de la liturgia. Por eso la liturgia es cumbre de la iglesia, de la comunidad de la iglesia. Pero nos dice también que la liturgia es fuente. O sea, nosotros llegamos a la cumbre, a la experiencia de Dios en nuestras vidas, a experimentar en nosotros la presencia de Dios transfigurada a través de la liturgia, a través del misterio de la liturgia. Llegamos a ese punto culminante, a ese momento más sagrado en nuestra vida, pero también ahí al mismo tiempo la liturgia se hace fuente. Por eso es cumbre y fuente. ¿Por qué? Ya les expliqué por qué cumbre. Ahora, ¿por qué fuente? Porque de la liturgia mana como de una fuente todas las bendiciones de Dios. De ahí manan los sacramentos que nos alimentan. De ahí mana, por eso simbolizado en esa fuente, el costado atravesado de Jesucristo por la lanza. De ahí brotó agua y se convierte en ese río de agua viva que mana y nos alimenta. De ahí encontramos en esa fuente, encontramos el alimento
que nos da la vida, que nos anima y reanima para seguir en nuestra peregrinación, mientras somos peregrinos aquí en la tierra, yendo y siendo guiados por Jesucristo hacia la casa del Padre. Por eso, la liturgia, el Vaticano II la llama cumbre y fuente. Cumbre, la expresión máxima de una experiencia humana en comunión con Dios, y fuente porque de ahí se alimenta. De ahí encuentra todo su alimento la Iglesia en la liturgia, en los sacramentos. Muy bien, pues parece que tenemos por ahí algún, no sé si comentarios, saludos, no sé, no Sí, paso padre. a distinguir. Hortensia Sedano dice: gracias por su programa, padre. Yo no sabía la diferencia de ayuno y abstinencia. Okay. Tere Olvera: padre, esa cumbre, ese monte y la transfiguración me recuerda a la Santa Eucaristía. Allá podemos asistir cada día. Así es, en la Eucaristía por excelencia es ese momento culminante de nuestra experiencia donde Cristo, a través de su pan, del pan de vida, y a través de su sangre, el vino que ofrecemos, su cuerpo y su sangre, transfigurados en cuerpo y sangre de Cristo. Y ahí al momento de la consagración y que el sacerdote eleva la hostia, que es el cuerpo de Cristo, ahí está Cristo siendo transfigurado. Y cuando eleva el cáliz, su sangre, también ahí revelada a nosotros como sangre de Cristo y transfigurada para nosotros, para que nosotros no solamente nos alimentemos, sino que también entremos en un momento de éxtasis, de contemplación. La contemplación es una manera de oración. Contemplamos, si Cristo se nos transforma, si Cristo se nos transfigura, la transfiguración, nosotros contemplamos su divinidad, y contemplar la divinidad de Dios es la contemplación. Nos quedamos prácticamente en ese momento, así debería de ser, atónitos, boquiabiertos, azorados ante Cristo que se nos transfigura en la Eucaristía. Gracias por ese comentario, Teresa Olvera, porque precisamente eso es la Eucaristía, y precisamente no solamente la Eucaristía, sino toda la liturgia es una transfiguración de la divinidad de Cristo ante nosotros, que nos revela el propósito de la transfiguración de Cristo ante nuestros ojos, es revelarnos a Dios Padre. Y entonces en esa revelación se cumple lo que dice Jesucristo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Así es que, pues, gracias por sus comentarios. Qué bueno, Hortensia, que hayas visto que hay una diferencia entre el ayuno y la abstinencia. El ayuno es no comer durante el día más que una sola comida, y la abstinencia es no comer carne de animales terrestres. Y también este comentario de Teresa Olvera, con esa experiencia de la Eucaristía como una transfiguración. Hay muchas palabras que podríamos poner en esta experiencia o esta revelación de la divinidad de Dios, de Cristo hacia nosotros, que nos revela al Padre. Es la transfiguración, pero también, por ejemplo, cuando llegaron los Reyes Magos a adorar al niño, y el niño se les revela en su divinidad, y eso se llama una teofanía, o también se le llama una manifestación, que viene a ser, la palabra griega que usamos es epifanía. La epifanía es la revelación de Cristo y a su divinidad. Entonces ahí en esa epifanía, los magos se
se inclinan o se arrodillan para adorarlo y ofrecerle sus dones. Epifanía, también tenemos la palabra teofanía. Teo, Dios, y fanía es manifestación o revelación, la revelación de Dios. Así es que cualquier palabra de esas, pues para nuestro propósito son apropiadas: teofanía, epifanía y transfiguración. Cuando experimentamos la revelación de Dios a través de los sacramentos, pero principalmente el sacramento de la Eucaristía, que es el centro de la vida sacramental de la Iglesia. Entonces, una vez que ya les he hablado sobre esta parte de la naturaleza de la liturgia, que es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, fuente porque de ahí nos alimentamos y cumbre porque aspiramos a ese momento de éxtasis y revelación y contemplación de la divinidad manifestada a nosotros. Y por eso nos dice en el número 10 del Sacrosanctum Concilium, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, nos dice: no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo es la fuente de donde mana toda su fuerza. La fuerza de la Iglesia mana de la fuente de los sacramentos, porque de ahí se alimenta y de ahí encuentra su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos e hijas de Dios por la fe y por el bautismo, todos se reúnan, todos alaben a Dios en medio de la Iglesia, y así participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Es ahí donde encontramos esa fuente y esa cumbre. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados o alimentados con los sacramentos pascuales. ¿Cuáles son los sacramentos pascuales? El cuerpo y la sangre de Cristo. También el sacramento pascual es el bautismo, y parte de él es la confirmación, puesto que fue el don del Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo, etc. Que entonces nos dice, pues los trabajos apostólicos de la Iglesia se ordenan a que, una vez hechos hijos e hijas de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, todos alaben a Dios por medio de la Iglesia y participen del sacrificio y coman de la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. O sea, que si nosotros somos alimentados en la fuente de los sacramentos, especialmente con el cuerpo y la sangre de Cristo, eso nos va a llevar a tomar una vida de caridad, a vivir en el amor. Por lo tanto, una vida de piedad. Piedad hacia Dios, que es reverencia, y piedad hacia los demás, que es tener piedad de ellos o tener compasión de los demás. Así es que sería una dicotomía o una división total de mi vida si solamente me alimentara en la fuente de los sacramentos que nos ofrece la liturgia y viviera una vida divorciada de esa realidad y no viviera una vida de piedad o una vida de caridad, de piedad hacia Dios y de caridad hacia los hermanos y hermanas. Y entonces, por eso, la Iglesia ruega a Dios que se conserven en vida los que recibieron la fe. O sea, aquellos que renacieron por el bautismo
sigan conservando esa vida que recibieron en el bautismo, y parte de sobrevivir o de seguir viviendo en la fe es estar constantemente siendo alimentados por los sacramentos que nos ofrece la Iglesia a través de la liturgia. Y que somos también invitados a la renovación, a renovar la alianza del Señor que ha hecho con nosotros en la Eucaristía. Que esa Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad, o sea, a la gran necesidad de vivir la vida de caridad, de compasión, de la vida del amor hacia Dios y hacia los demás. Y entonces es a una vida apremiante, a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana, o de ahí brota hacia nosotros la gracia como de una fuente. Es la fuente de la gracia. Y le recuerdo, si nosotros nos preguntamos, ¿y qué es gracia? Gracia es la presencia viva y amorosa de Dios en nosotros. Y solamente la presencia viva y amorosa de Dios en nosotros es la que nos puede dar la fuerza y alimentarnos para continuar nuestro caminar de fe. Por lo tanto, les repito, que en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, de ahí mana, de ahí brota hacia nosotros la gracia como de su fuente. Y de la misma liturgia se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación que sería la cumbre, ser santificados, aquella santificación de la Iglesia o de los hombres y mujeres en Cristo, y aquella glorificación de Dios. Esa es parte de nuestra respuesta, haber sido alimentados y haber sido santificados. Entonces nuestra respuesta es darle gloria a nuestro Dios. Y es ahí donde están las dos realidades de la actividad de la liturgia, que es la descendiente. Dios baja para santificarnos, Dios baja para alimentarnos, y nosotros alzamos nuestras manos y nuestras voces para darle gracias y para glorificarlo por la manera en que Él manifiesta su amor hacia nosotros por medio de su santificación, que nos santifica y nos alimenta. Y ahí está ese doble movimiento de la liturgia, Dios descendiente y nosotros ascendemos. Este movimiento descendiente y ascendente, el único que lo puede hacer, y por eso es el mediador de este círculo de la liturgia de Dios descender hacia nosotros y nosotros hacia Él, es Cristo, el único que puede hacer eso. Esa es su labor sacerdotal. La labor sacerdotal en la liturgia, Cristo que la hace de mediador. Por Cristo viene Dios a nosotros a santificarnos, y por Cristo nosotros podemos ascender hacia Dios para ofrecer nuestra acción de gracias y glorificar a Dios. Entonces ahí está otra vez la naturaleza de la Iglesia, ese doble movimiento de santificación de Dios y nosotros glorificar a Dios. Y entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta que este es ese movimiento de la liturgia de glorificar a Dios, y nosotros tendemos a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Todas las obras de la Iglesia, las obras de caridad, las obras sociales, las obras evangelizadoras,
las llevamos en la liturgia para ofrecerlas a Dios como para donde ellos encuentren ahí su cumbre, su fin. La iglesia, la liturgia, fuente y cumbre de toda la actividad de la iglesia. ¿Sí? Pues bien, creo que ya he platicado mucho, creo que tal vez sea el momento de un corte. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Quiero servirte con mi vida. Virgen de Guadalupe Radio, los saluda la hermana Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo, y pues esta es una invitación a todos los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal o religiosa, o sienten esa inquietud de conocer más sobre su vocación, decirles que respondan con generosidad a Jesús. No tengan miedo. Jesús no te pide poco ni mucho. Jesús te pide todo, pero antes te da la gracia. Yo respondí a Jesús hace 23 años y entré a la congregación de hijas del Espíritu Santo, y pues cuando le respondes a Jesús eres feliz. Ánimo, jóvenes, respóndanle a Jesús en la vocación que Él soñó para ustedes. Que Dios los bendiga. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shea Vice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Pues bien, estamos de regreso con ustedes y tenemos otro comentario me parece que es de Teresa Olvera también. Así es, padre. Dice: entonces la liturgia nos prepara el corazón para recibir el amor de Dios en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No solamente nos prepara, sino es en la liturgia que recibimos esas gracias, que recibimos la plenitud de la gracia de Dios en toda nuestra persona, especialmente en nuestro corazón. Recibimos el amor de Dios en el cuerpo y la sangre de Cristo, y por lo tanto toda su divinidad. Entonces, la liturgia nos invita a prepararnos, pero la liturgia nos provee la oportunidad de recibir el amor de Dios manifestado a través de la liturgia, ya sea a través del sacramento de la Eucaristía o de cualquier otro sacramento que celebremos, porque es una manifestación del amor de Dios el que a los jóvenes que se confirman reciban la plenitud de su espíritu. Los que son casados reciban su bendición para hacer su unión sagrada. Los que están enfermos, el conforte y la sanación que les da a través de la unción. Aquellos que son llamados a servir a través de los ministerios como las órdenes sagradas, es también un don divino, un regalo. Pero todo eso se realiza a través de
la liturgia de la iglesia. Y por lo tanto, fíjense, ya el número siguiente, que es el número 11, nos dice: mas para asegurar la plena eficacia, fíjense, para asegurar la plena eficacia de la liturgia, de que nosotros recibamos de la fuente la alimentación y que podamos alabar al Señor y darle gloria como los que tienden hacia la cumbre, dice, para asegurar esta eficacia, esta plena eficacia, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo. O sea, esa disposición que tenemos, esa manera de prepararnos para entrar a la Sagrada Liturgia, para entrar al misterio. Por eso nos dice que debemos de tener una recta disposición de ánimo. Poner el alma en consonancia con su voz. O sea, si el alma en consonancia con la voz es que si nosotros decimos santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, que también nuestra alma esté totalmente en esa consonancia, alabando y santificando a Dios. Al decir santo, 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 estamos santificando a Dios, ya que es aquello que decimos en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Y entonces, o si decimos, el Padre dice, levantemos el corazón, y el decir que nosotros lo tenemos levantado hacia el Señor, que mi alma se eleve hacia Dios. O sea, esa consonancia de las palabras con el alma, ¿sí? Que nos dice aquí, que dice entonces, para que en la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. No recibir la gracia de Dios en vano necesita también de nuestra disposición, nuestra apertura a la gracia divina. Y entonces dice, por esta razón los pastores, o sea, los párrocos, los padres, los obispos, los pastores de las almas deben vigilar que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración, a una celebración válida y lícita, sino que también cuiden para que sus fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Que nosotros entremos de lleno a la liturgia, de una manera consciente, de una manera activa. Consciente es que yo esté consciente de que me estoy adentrando al misterio, de que me estoy adentrando a un encuentro con lo divino, a un encuentro con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Eso es, que yo tenga esa conciencia. Por eso debo de entrar a la liturgia consciente, activa. ¿Cómo es activa? Pues que respondo a los diálogos, que respondo a los cantos. Si el Padre dice, el Señor esté con ustedes, que yo responda activamente y con tu espíritu, que yo cante y alabe a Dios a través del canto, que yo me arrodille, que yo me siente, que yo me ponga de pie. Toda esa es una manera activa, por eso debe ser participen en la liturgia consciente, activa y fructuosamente. Que la liturgia dejemos que dé frutos en nosotros. Y los frutos en nosotros que trae la liturgia es el fruto de la caridad. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Entonces, de ahí que también otra de las cuestiones básicas y esenciales de la liturgia es que nos llama a que nosotros participemos en la liturgia consciente, activa y fructuosamente. Es decir, una participación plena.
Y luego, ¿qué relación hay entre nuestras expresiones de piedad popular o expresiones de religiosidad popular con la liturgia? La liturgia, bien sabido, es aquellas expresiones y formas de entrar en comunión con Dios a través de la oración, a través de los símbolos, pero no como individuos, sino como comunidad. La comunidad eclesial, la comunidad de la iglesia, entra en comunión con Dios a través de Jesucristo. Y esas liturgias son las liturgias oficiales de la iglesia. Pero también existen otras maneras de hacer oración, que les llamamos piedad popular o religiosidad popular, otras costumbres de poder nosotros también entrar en contacto con Dios a través de nuestras expresiones populares de devoción o de piedad. ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, de piedad popular? Pues tenemos las novenas, tenemos las peregrinaciones, tenemos las mandas o las promesas, y así muchas expresiones de piedad popular que el pueblo lo valora y lo practica mucho, a veces hasta, desgraciadamente, a veces hasta más que la misma liturgia de la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, con todo, la participación en la sagrada liturgia no abarca toda la vida espiritual. O sea que también hay otras prácticas aparte de la liturgia sagrada. Hay otras formas de espiritualidad. Dice, no es la liturgia sagrada o la sagrada liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano llamado a orar en común debe, no obstante, debe entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto. Eso ya no lo dijo el Evangelio de San Mateo. Orar, eso es otra forma de espiritualidad, pero ya es una forma individual o personal. La liturgia es con la comunidad eclesial, la comunidad de la iglesia. Pero dice, no obstante, el cristiano debe entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto. Más aún, debe orar sin tregua, según enseña el apóstol San Pablo. Y el mismo apóstol nos exhorta a llevar siempre la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo, para que también su vida se manifieste en nuestra carne mortal. O sea que también nosotros tenemos que identificarnos con los sufrimientos de Cristo y entonces llevar en nuestro cuerpo siempre la mortificación de Jesús, o sea, los sufrimientos de Jesús. Para esta causa pedimos al Señor en el sacrificio de la misa que reciba la ofrenda de la víctima espiritual y haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí, o sea, para Él mismo, que nosotros juntamente con la Eucaristía nos ofrecemos también como parte de la Eucaristía, nos ofrecemos nosotros también como una ofrenda a Dios. Y luego ya continúa. Se recomiendan encarecidamente, es decir, se recomienda fuertemente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano. Se recomiendan que la gente tenga sus ejercicios piadosos o sus maneras de manifestar su piedad popular o su religiosidad popular. Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano,
con tal que sean conformes a las leyes y a las normas de la iglesia. Que no se salgan, porque hay algunos actos de piedad que pueden rozar de magia o de brujería, pero a la actividad piadosa o de la espiritualidad de la religiosidad popular no debe salirse de las leyes y las normas de la iglesia, en particular si se hacen por mandato de la sede apostólica. Y entonces dice que gozan también de una dignidad especial las prácticas religiosas de la iglesia, particularmente las que se celebran por mandato de los obispos, o tener tener de las costumbres o de los libros legítimamente aprobados. Así es que hay ciertas actividades que son aprobadas ya sea por el obispo, ya sea por la iglesia, y que no necesariamente son liturgias, sino más bien actos de piedad popular o actos de religiosidad popular. Como, por ejemplo, el rosario. El rosario no es una liturgia, es parte de una oración de piedad popular que nos anima a la iglesia a que tengamos ese tipo de piedad popular. Muy bien, pues creo que se nos ha acabado el tiempo. Y pues una vez más, gracias a todos por su atención y Dios mediante, aquí nos veremos la próxima semana. Que tengan todos una feliz semana. Hasta el próximo miércoles. Y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo miércoles. Somos el a esta misma estación y a esta misma hora.